Hola querida audiencia de Inclusona, es un placer estar acá en este segundo episodio de nuestro podcast. Y no, pues hoy nos acompaña Emanuel Pulido, como en el episodio anterior. Vamos a ser quienes estemos coordinando este podcast, y estos primeros dos episodios los vamos a dedicar para poder conocer a quienes estarán en el podcast, conocer a Manuel, para que me conozcan a mí, eh, y salir como que de algunas dudas que puedan tener. Entonces, les presento a Manuel. Emanuel Pulido es un joven bastante creativo, emprendedor, que no sé, o sea, del tiempo que llevo de conocerlo, es alguien que tiene muy buenas ideas, que trata de cumplirlas, se ha preparado bastante bien en temas de marketing, de informática. Es de México, y pues lo vamos a conocer más a detalle durante el episodio, pero pues le quiero dar el paso para que se presente y nos cuente algunas cosas algunas generalidades que tal vez no sabemos de Manuel. Adelante, Manuel. ¿Qué tal, Josías? Espero y te encuentres muy bien. Nada, pues primero darte las gracias y darle las gracias a toda nuestra audiencia, a toda nuestra comunidad de acompañarnos en este segundo episodio de Inclusona. Yo la verdad estoy muy emocionado cada que platicamos de grabar un nuevo episodio, un nuevo contenido. Y nada, pues espero y esto les sirva a toda nuestra audiencia para que me conozcan un poco mejor. Por ahí, bueno, ciertas cosas que no mencionaste, pues puede ser que tengo 19 años, que vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y no sé, como un dato random, pues es que me gusta mucho comer, es una de las cosas que más disfruto, y pues nada, eso. Y bueno, muchas gracias y espero y les guste y les agrade el episodio que tenemos preparado el día de hoy. Ok, Manuel. Y bueno, pues para que vayan conociendo nuestras dinámicas en el podcast, vamos a ponerlas en práctica con nosotros mismos. Entonces, una de nuestras dinámicas va a ser el decir dos verdades y una mentira. Las vamos a decir las tres sin decir cuáles son verdad y cuál es mentira. Y las personas que nos escuchen se van a quedar tal vez con la duda de cuál de las anécdotas o de los enunciados que digamos es verdad y cuál es mentira, pero al final del episodio vamos a revelar cuál era la falsa. Entonces, Emanuel, cuéntanos cuáles son tus dos verdades y cuál es tu mentira. Pues la primera que puedo contar es que yo la verdad creo que todo el área de matemáticas que tiene que ver con cálculo, álgebra, estadística, todas estas áreas del conocimiento son áreas totalmente inaccesibles para las personas con discapacidad, que son cosas que no podemos nosotros manejar de ninguna manera. Y nada, pues que es un área que no tiene forma de accesibilizarse por la dificultad de los contenidos, de los materiales, y que bueno, es simplemente algo que deberíamos dejar de hacer. La segunda que no sé, que tengo pensada, por el contrario, es que creo que en cuanto a temas de empresa, pues cualquier empresa podría adaptar sus procesos internos y externos como empresa, tanto en el trabajo de la producción de su producto o servicio, o en su publicidad, etcétera, distribución, etcétera, para que esos procesos sean totalmente accesibles con cualquier persona, ¿no? Y bueno, la tercera es que me gusta mucho el deporte, eh, y nada, pues eso. Ok, entonces los tres enunciados de Manuel resumiendo es que las personas con discapacidad no pueden estudiar matemáticas avanzadas. La segunda sería que cualquier empresa puede adaptar sus procesos para personas con discapacidad. Y la tercera, que le encanta el deporte, ¿cierto? Cierto, cierto. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente, el siguiente, ¿cómo se llama? Segmento. A la siguiente sección de nuestro Bueno, episodio.
Pero Ajá, Josías, dime. antes de pasar al siguiente segmento, yo invitaría a toda nuestra comunidad, si tienen la oportunidad, en la plataforma donde nos vean o nos escuchen, de dejar su comentario, que escriban cuál creen que es la mentira, cuál creen que es la verdad, y no sé, para que se ponga más interesante la cosa y a lo mejor que pongan un argumento, ¿no? De por qué sí o por qué no, no sé. Ok, me parece genial. Em, entonces ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente segmento que es Conociendo a Emanuel. Básicamente acá puse un texto en pantalla que dice quién eres. Y quiero saber, Emanuel, cómo es tu historia. Entonces quiero empezar explorando la parte de discapacidad. Yo sé que a muchas personas con discapacidad no nos gusta que como que se le dé prioridad a la discapacidad y que siempre nos pregunten y cómo fue que adquiriste la discapacidad y eso, pero creo que es una parte importante para tener el contexto de quién eres y a dónde has llegado hoy. Sé que Emanuel no es solo la discapacidad, sino que tiene muchas cosas más y lo vamos a explorar a lo largo del episodio, pero me gustaría empezar por esta parte. No sé si me quieres contar eh, cómo adquiriste la discapacidad y cómo fue, si desde tu infancia fue tener discapacidad visual, cómo fue esa infancia. Va, pues nada, yo creo que, y justo antes de contestar a tu pregunta, siento que este es un tema que a veces muchas personas dicen, no, no me gusta hablar de eso, o como tú ya bien decías, pues yo no soy solo una discapacidad, ¿no? Pero creo que es importante pues conocer como la historia de cada persona y nada, yo no tengo ningún problema con compartirla, así que pues igual empiezo por acá, ¿no? Pues yo nací de 6 meses, nací chiquito, o no nací a mi tiempo, por así decirlo. Entonces, bueno, debido a las condiciones que pues el desarrollo de un bebé tiene, pues nací con una condición que se llama retinopatía del prematuro, que es una condición que genera deficiencia visual, pero sin embargo, pues no nací totalmente ciego, ¿no? Entonces, sí nací con vista, digamos, funcional, pero a sabiendas de que pues iba a tener una deficiencia visual a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, de pequeño me hicieron algunas cirugías cuando nací como para tratar de aminorar los riesgos del problema y pues mi visión funcionó más o menos entre los 6 o hasta los 6 y 7 años, más o menos por ahí, de tal forma que pues sí conocí el mundo viendo los colores, a jugar, a correr, a andar en bicicleta, no sé, a mi familia, todas estas cosas básicas. Eh, y pues a los 6 años jugando tuve un accidente, me golpeé la cabeza y pues me desprendí las retinas. Entonces, pues digamos que eso agravó mi condición de discapacidad y bueno, con el paso del tiempo fui perdiendo como más la percepción de visión. Sin embargo, pues ahí mi familia estuvo haciendo un gran esfuerzo junto conmigo y tuve 12 o 13 intervenciones quirúrgicas para tratar de arreglar el problema. Y pues yo creo que el resultado que se logró es bueno, no es a lo mejor lo que mucha gente espera, pero a mí me alegra, por ejemplo, poder reconocer todavía cuando es de día y cuando es de noche, eh, volteando a la ventana, por ejemplo, de mi habitación o saliendo a la calle, o cuando hay una luz muy intensa enfrente de mí. Entonces, digo, son cosas que agradezco y nada, creo que pues todo es un duelo, es un proceso y creo que el, el primer momento para nadie es fácil, ¿no? Pero bueno, en cuanto a mi discapacidad, pues es eso, es retinopatía del prematuro y bueno, tiene esas agravantes, ¿no? Qué interesante cómo fue que pasó todo y cómo ha sido este proceso de adaptación o cómo fue este proceso de adaptación de siendo niño, que creo que no sé en qué momento será más difícil, siendo niño, siendo adolescente o siendo adulto, porque conozco casos y siempre tengo la duda esta de en qué momento será más difícil adaptarse a una discapacidad. De venir y decir, soy un niño que puede jugar, que, digamos, entre comillas, no tiene ninguna limitante y de repente
tener discapacidad visual y no sé si tuviste sobreprotección, si tuviste miedo o cómo fue que abordaste esta parte de asumir la discapacidad. Va, pues mira, primero contestando la pregunta como en general, mi opinión personal que no está basada en evidencias y en ningún estudio científico, y desde mi propia opinión o experiencia es que es mejor o nacer ya con la discapacidad o perderla en los primeros años de vida. Eh, y esto va porque yo creo que cuando uno está pequeño, como tú dices, también es un duelo. No deja de dolerte, no deja de ser triste, no deja de ser fuerte el proceso al principio, pero creo que los niños tienen una capacidad de adaptación muy buena porque primero no tienen responsabilidades con otras personas, no tienen tantos complejos mentales, diría yo. Entonces, digo, esa es mi opinión y tal vez es porque así me tocó vivir, pero digo, esa es mi opinión. Y nada, yo creo que una cosa que a mí me ayudó mucho fue mi familia, fue tener como ese apoyo y ese contacto que yo le doy gracias a Dios por haber tenido siempre como ese apoyo, pero conozco de casos pues que les ha tocado enfrentar la discapacidad a solas, ¿no? Entonces creo que eso es muy difícil. Y en mi caso creo que mis padres, por ejemplo, siempre tuvieron valga la redundancia, una visión muy positiva en cuanto al tema. Claro, como todo papá, creo que al principio te preocupas. eh, y pues nada, yo creo que fueron momentos muy fuertes para mis padres, ¿no? En cuanto a un montón de dudas que pueden tener, pues como diría yo, los papás primerizos con hijos con discapacidad, que si mi hijo va a poder ir a la escuela, que si siempre voy a necesitar estar yo, no sé, que si de grande va a poder, no sé, tener familia, un trabajo, eh, este tipo de cuestiones, ¿no? Que muchas veces los padres primerizos con hijos con alguna discapacidad se preguntan, ¿no? Pero yo creo que mis padres pues fueron o tuvieron una gran visión, no sé, no dudo que les haya dolido, que haya sido un proceso fuerte para ellos, pero en cuanto empezamos con todo esto, pues buscaron alternativas, se acercaron a oficinas de mi estado relacionadas con discapacidad. Por ahí yo desde preescolar, cuando todavía veía, tuve un maestro de música, el maestro Miguel Ángel Rodríguez, que si escucha esto le mando un saludo, que él era invidente cuando yo todavía era vidente. Y entonces pues mis papás fue con la primera persona que se acercaron y él no supo orientar, dirigir con más personas. Y lo primero que él hizo fue enseñarme el braille. Entonces, bueno, yo iba con él, me enseñaba el braille. Después me enseñó pues lo básico de tocar un instrumento, de tocar la guitarra. Me imagino que como un proceso de terapia, por así decirlo. Y pues ya, a través de él conocí a toda la red de contactos de este mundo de la discapacidad visual, no específicamente. Entonces, pues así es como fue mi proceso. Yo creo que al principio mis papás eran un poco sobreprotectores y a lo mejor hay ciertas áreas de la vida donde todavía lo siguen siendo actualmente, eh, pero creo que han aprendido a confiar mucho en mí y creo que es muy interesante a veces que uno dice, bueno, es que la sobreprotección es mala y todo eso, pero digo, yo veo que la narrativa en cuanto a este tema es que muchas personas a veces se ponen a pensar solo del lado de la persona con discapacidad y de sus derechos, pero no nos ponemos a pensar del lado de un padre con miedo que quiera a sus hijos, a sus hijas, etcétera. Y yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? Que a veces esperamos que sea lo más perfecto del mundo y siempre están aprendiendo, siempre van a cometer errores. Y yo la verdad ahorita estoy muy contento por esa parte porque han aprendido mucho, creo que se han vuelto personas muy sensibles, no solo conmigo, sino con la sociedad en general. Y pues nada, eso es algo que agradezco. No sé si respondí tu pregunta o no, porque a veces me alargo, pero espero y haber cumplido con el objetivo de la pregunta.
Sí, claro. Y es muy importante lo que mencionas de esta perspectiva de que no pensamos también en la familia que sobreprotege, cómo están pasando, porque también para la familia es un duelo que hay que atravesar, el decir, tengo un hijo, tengo un hermano o un familiar que adquiere una discapacidad y me da, como tú dices, me da miedo que le vaya a pasar algo, que no vaya a poder sobrevivir. Entonces, o sea, no siempre pensamos en eso, vemos la sobreprotección como que qué mal, que sobreprotegen a tal persona, pero no pensamos en la razón por lo que lo están haciendo y pensar desde esa perspectiva, ayudar a pasar ese proceso también a la familia para que puedan ser una ayuda para la persona y más allá de sobreprotección, quedarnos en la protección, pero en una protección que sea basada en la persona, que diga, bueno, te acompaño a que estudies, a que trabajes, voy a estar aquí para ti, pero no te limito por mis propios miedos también, ¿verdad? Entonces creo que es un tema más de acompañamiento a la familia para que también puedan pasar este duelo. Pasando a un poco más adelante en tu vida, quisiera saber cómo fue el contraste de tus estudios en la escuela, de cuando no tenías discapacidad a cuando ya la adquiriste, si cuando ya adquiriste la discapacidad sigues estudiando en una escuela convencional o pasaste a una escuela de solo personas ciegas. ¿Y cómo fue ese cambio? O si seguiste en la misma escuela, ¿cómo fue el cambio de la interacción social entre compañeros, profesores, profesoras, etcétera? Bueno, esto está muy interesante porque cuando yo tengo este accidente, estaba en primero de primaria, a mediados de primero de primaria, que es como el primer grado de la escuela, ahora sí en forma, acá en México. Entonces, los 6 meses restantes del año escolar, pues no iba a clases por estas intervenciones quirúrgicas y al final mis papás tomaron la decisión de que volviera a repetir el año escolar, pues porque pues en realidad no aprendí, ¿no? Por esos 6 meses que perdí. Entonces, en ese inter de 6 meses o un poquito más, es cuando aprendo el braille, cuando me empiezo como a relacionar con esta área, como a empapar de todo este mundo. Y este mismo maestro, el maestro Miguel Ángel Rodríguez, nos presenta a otro maestro que es reconocido acá en Jalisco por sus aportaciones al área de discapacidad. Se llama Armando, no recuerdo el apellido, soy malo para acordarme de los apellidos, pero bueno, si alguien me conoce o si él me está escuchando, saben a quién me refiero. Igual después lo traiga acá para entrevistarlo al podcast, ¿no? Entonces, pues una disculpa por eso. Y él, no recuerdo bien cómo está la cosa porque estaba pequeño y nunca lo he investigado muy bien, pero estaba a cargo de un módulo de accesibilidad o de discapacidad de la Secretaría de Educación Pública, creo que todavía está ahí, no estoy muy seguro. Eh, y nada, él se pone en contacto con mi escuela primaria. Mi escuela es el Colegio Franciscano Santa Anita, es un colegio privado católico y es una escuela regular, ¿no? Entonces se pone en contacto con ellos, les da capacitaciones iniciales. Mi maestra de primero decide volver a tomar el grupo de primero, ya que me conocía, que había conocido todo el proceso, pues antes de que yo entrara aprende lo básico del braille, se va empapando de todas estas cuestiones y adquiere cierta formación, digámoslo, como profesora de educación especial, que pues ella no tenía nada de conocimiento acerca del área y pues nada, fue aprendiendo. En este inter también me tocó conocer la escuela Helen Keller y algunas otras escuelas específicas para personas con discapacidad y desde mi muy personal punto de vista no me agradó la experiencia y tengo ciertas opiniones en cuanto a este tema de las escuelas. Acá en México les decimos escuelas especiales, que creo que no es el término más correcto, pero digo, es el término más coloquial
que la gente utiliza, ¿no? Entonces un poquito ahí lo menciono para que lo podamos ubicar, que en realidad son escuelas especializadas para brindar educación a personas con discapacidad. Y por ahí hubieron cosas que no me agradaron, la verdad, en cuanto a esa forma de enseñar y de educar, y tengo mi personal punto de vista del tema, que digo, esa no es la pregunta como tal. Y debido a esto decido estudiar en una escuela regular, y es así como lo he venido haciendo durante todo mi trayecto educativo. Entonces, creo que en la primaria es un proceso de aprendizaje para mí, para los profesores, sobre todo porque pues es una escuela regular. Eh, yo creo que con los compañeros no hubo tanto problema porque éramos niños. Creo que los niños, o por lo menos los niños de mi época, no éramos tan prejuiciosos en contra de las demás personas, entonces siempre fui bien recibido. Eh, de repente sí, pues que surgen ciertos actos o indicios pequeños de discriminación, etcétera, pero digo, nada muy grave, y creo que pues es algo que a todos nos toca vivir en algún momento. Entonces pues digo, eso es lo que te podría comentar. Ok. No sé qué pensarás y me gustaría tener tu opinión acá. O sea, ¿en qué momento de tu vida o por qué tipo de personas has sufrido discriminación en algún momento? ¿Por niños o por jóvenes o por adultos? Yo creo que por ambos, o sea, yo creo que por toda la gente en general. Y yo creo que esto se debe a una mala cultura o educación de las personas, y también a que generalmente son personas que no habían tenido un acercamiento muy fuerte conmigo, que no me conocían en realidad, y pues que tenían como ese tipo de prejuicios, ¿no? Entonces creo que es lo que regularmente pasa, y creo que se debe a esto, ¿no? A la falta de educación, la falta de empatía, la falta de cultura, y también al desconocimiento de la persona. Entonces, creo que es algo que está normalizado eh, mucho en la sociedad. No quiero acá verme como, pues sí, como la persona que ha sufrido toda su vida de este tema, ni mucho menos, porque ha habido mucha gente que me ha ayudado, pero de repente sí he tenido algunas experiencias, no tan graves, la verdad. Eh, pero yo creo que se debe más que nada a eso, a la falta de cultura, de empatía, y al no tener o haber tenido acercamiento con personas con discapacidad. Ok, vamos a dar un salto más al futuro porque la verdad es que un episodio no alcanza como para revisar toda la historia de vida de una persona, y más tú que eres joven, pero que has hecho bastantes cosas. Y quiero ir a la parte de carrera universitaria y bueno, primero preguntarte qué carrera elegiste, por qué influyó a que eligieras esa carrera y qué información tenías sobre qué tan accesible es desempeñar esta carrera para personas con discapacidad al momento de hacer tu elección. Muy bien, pues en este momento estoy estudiando, se podría decir, dos carreras universitarias. La primera es Ingeniería en Desarrollo de Software en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, más conocida como ITESO, que es una escuela jesuita. Y la otra pues es la licenciatura en Derecho, semiescolarizado, o sea, en versión semiescolarizada se llama, y la estoy estudiando en la Universidad de Guadalajara. En cuanto a por qué decidí en este caso, estas opciones, creo que me preguntaste por una, pero pues por suerte o por desgracia, pues escogí dos, ¿no? Y tal vez este es un punto que después mucha gente me debata. En este caso, ingeniería en desarrollo de software, pues es como mi prioridad número uno en cuanto a la educación. Yo lo escogí primero porque yo soy muy creativo, creo, y me considero que me gusta mucho enfrentarme a los retos, resolver problemas. No me gustan los trabajos que son totalmente monótonos, y no sé, me gustaría enfrentarme a retos, siempre tener cosas para resolver. Entonces, me gusta mucho como toda la mentalidad que un ingeniero en desarrollo de software
debe de tener para resolver problemas y para trabajar. También siento que es una industria, si no es que la industria, donde hay mejores condiciones de accesibilidad y también de oportunidad de crecimiento profesional y de crecimiento laboral y de vida. Creo que es una industria muy bonita porque es una industria pues escasez y nada, yo creo que por estas razones y muchas más, pero digo, por el tiempo lo reduzco a lo más básico, entonces nada, va por ahí. El derecho me gusta mucho porque si bien los ingenieros resolvemos problemas, creo que muchas veces nos falta tener contacto con los problemas sociales actuales de, de la humanidad, ¿no? De la sociedad en general. Entonces, digo, la carrera en Derecho al ser semiescolarizada, pues nada más, por ejemplo, voy 2 días a la semana a la escuela en cuanto a esta materia y pues todo el demás trabajo es por mi cuenta. Va más tranquilo porque son entre 5 y 6 años, entonces es como más tranquilo digamos, el avance o el progreso. Más que nada lo hago por esta razón, para tener contacto con los problemas y unir estas dos pasiones que son pues las leyes y el desarrollo de software para crear mejores soluciones. Y también lo hago para entender cómo impulsar iniciativas de ley, que me gustaría mucho empezar desde lo local, empezar a iniciar o a lanzar iniciativas de ley reales y concretas en cuanto a temas de discapacidad, de igualdad y de inclusión, eh, entre otros temas como inteligencia artificial y tecnología. Bueno, me gustaría también en algún momento participar como activista legal en regulaciones relacionadas con estos temas, pero bueno, yo sé que no todo se puede hacer al mismo tiempo, entonces estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para salir adelante. Y pues como yo le he dicho a mucha gente, ¿no? Que me dice, oye, ¿estás loco por estudiar dos cosas al mismo tiempo? Pues digo, apenas estoy en segundo semestre, de repente sí veo que mi agenda está demasiado ocupada, que me estoy sobrecargando física y mentalmente, pues tomaré la decisión de dejar en pausa a lo mejor yo creo que derecho, porque mi prioridad ahora es la ingeniería en desarrollo de software. Entonces, por ahí dejar pausados algunos semestres de derecho, meter menos materias, no sé, llevármela más tranquilo por esa parte, pero siempre tratar de salir adelante y creo que esta parte de las leyes urge mucho regulaciones concretas en cuanto a accesibilidad, inclusión y discapacidad, que es algo de lo que mucha gente tiene desconocimiento. Y pues nada, no sé si te conteste tu pregunta, igual podemos indagar más sobre el tema, pero pues esto en resumen. Y es que en realidad estudias lo que te gusta y no sé lo que quieres porque también estás certificado como experto en marketing por Google, que no es, o sea, es algo que se dice fácilmente, pero creo que no se consigue fácilmente. Y según tengo entendido también tienes como un trabajo a tiempo parcial en una empresa como jefe de marketing o encargado de marketing. Sí, justo, bueno, siempre he valorado mucho el estudiar. Yo creo que a este mundo, y esto va más filosófico, ¿no? Podemos venir a dos cosas, a sobrevivir o a trascender. Y yo creo que la educación es una de las formas en donde dejamos de sobrevivir y pasamos a trascender. Entonces, este es el significado de vida que yo le doy al estudiar y al prepararte profesionalmente, ¿no? Y en la preparatoria tuve la oportunidad de acceder a esta beca entre mi universidad, la plataforma Coursera y Google, para tener esta certificación eh, en marketing digital y e-commerce. Fue una certificación en inglés que ahora estoy como que volviendo a actualizarme. Salieron actualizaciones y bueno, estoy como que continuando, digo, en mis tiempos libres, esto es como muy de vez en cuando, tratando pues, de actualizar mis conocimientos en cuanto a marketing digital y toda esta área, que ahora con inteligencia artificial más que nada se han dado un montón de cambios en la industria. Y bueno, esto fue algo que hice durante 3 años en la preparatoria, justo esta certificación de marketing digital e e-commerce. Y ahora pues salieron actualizaciones y
cada mes, no sé, cada cierto tiempo trato de entrar a las clases, de actualizarme. Y como tú dices, pues actualmente tengo un cargo a tiempo parcial o flexible como encargado de marketing, coordinador de marketing. Por ahí en mi LinkedIn lo podrán encontrar como Chief Marketing Officer, porque es como que el cargo más común que se ponen en las empresas o en las startups de tecnología. Eh, en realidad todavía no es que sea un proyecto de marketing tan demandante o tan complicado, porque bueno, la empresa está en sus etapas tempranas, entonces pues yo muy feliz de colaborar con mis conocimientos y de poner en práctica pues este aprendizaje que tuve y que sigo actualizando con Google. Entonces pues nada, eso. Y yo creo que estoy muy contento más que nada por la accesibilidad y el nivel de accesibilidad que existe en la empresa, porque justo pues es la misión principal de la empresa, ¿no? Eh, pero nada, pues eso igual por el tiempo no indago más, pero bueno, aquí estoy para responder tus preguntas. Ok, man, vamos a pasar a un siguiente segmento. En este segmento al que vamos a pasar, eh, vamos a tener, tengo acá un banner de los que pongo acá en pantalla, que tiene escritas 9 emociones, están numeradas del 1 al 9. Entonces, la dinámica va a ser que tú me vas a decir un número del 1 al 9, el que tú quieras, y en el momento que tú me lo digas, yo voy a mostrar el banner en la pantalla y te voy a decir a qué emoción corresponde este número. Y lo que tú tendrías que hacer sería contarme una anécdota que hayas vivido en la que hayas experimentado esta emoción y que tengas así como un recuerdo muy marcado. Y si estás listo, Ah, puedes ok. decirme el número. Bueno, pues como es mi número de la suerte, también el número de mi cumpleaños o del día de mi cumpleaños, voy a escoger el 8. Ok, aquí ya puse el banner. Es frustración, la emoción que te corresponde. Cuéntanos alguna anécdota Oh, uy, uy, relacionada uy, con uy, uy. frustración. Qué emoción tan interesante, ¿no? Es una emoción por la que nadie quisiera volver a pasar en su vida y que como ingeniero de software o como futuro ingeniero de software, creo que la voy a tener o me voy a tener que hacer muy amigo de esta emoción. Pero relacionado con la discapacidad, fíjate que se me vino una muy marcada y es que me acaba de pasar, de hecho hace poco, no me acaba de pasar hace mucho. Eh, bueno, pues ese día en la escuela llegué un poco tarde y encima no había acomodado bien mi mochila, entonces como que lo primero o lo más esencial lo eché, y bueno, entre esas cosas pues está el bastón, ¿no? Iba caminando y bueno, mi escuela está, o el campus de mi escuela de la ingeniería está algo grande, hay muchos jardines, está la verdad muy agradable, pero hubo un punto donde había como una reja y un poste, un árbol, creo, y entonces iba caminando, la verdad, algo rápido, con prisa, porque iba tarde y pues sin cuidado, la verdad. Entonces mi bastón entró como que esa parte y se quebró. Y generalmente alrededor de los edificios de mi escuela hay jardín y muchos árboles, parece hecho como un bosque más bien. Eh, y pues tampoco había nadie cerca, ¿no? Porque ya era tarde o sea, ya era tarde en cuanto a que todas las personas ya estaban en clases, entonces no pasaba gente por donde yo estaba y me sentí frustrado porque ese lugar por donde estaba pasando no es que lo conociera muy bien como para tratar de llegar a otro lugar sin mi bastón, y pues mi bastón estaba quebrado y no traía un bastón de repuesto, como yo digo, una llanta de refacción. Entonces, pues nada, por suerte sí traía mi teléfono, si no hubiera sido una desgracia. Y pues ya le marqué a un compañero y le comenté lo que había pasado. Pues nada más fue por mí, me fui al salón. Y pues nada, ese día me la llevé así. Ya a partir de eso, pues aprendí la lección. Y trato de, siempre que salgo a la calle, de cargar por lo menos con 2 bastones en mi mochila. Uno que uso normalmente y el otro de repuesto, por así decirlo. Y pues nada, esto va como tip
porque sí se siente muy frustrante. Y por suerte fue dentro de un lugar seguro, de un espacio seguro en mi escuela, en el que incluso si me hubiera accidentado, pues hubiera contado con el servicio de enfermería, etcétera, pero no me imagino lo mismo en la calle, a deshoras de la noche, etcétera, o sin el teléfono, o sin señal, etcétera, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, como tip, siempre carguen un bastón extra si son personas con discapacidad visual del que usan, sobre todo si van a salir a la calle o a un lugar donde pues no va a haber como que gente conocida o un espacio conocido, etcétera, para pues evitar esta frustración. Wow, qué historia tan interesante y tan, ¿cómo podría decir? Tan parecida a la que hemos pasado otras personas en algún momento. Como tú dices, tal vez en entornos un poco más complejos, como en una calle, o no sé, por ahí escuché alguna vez una historia de una persona que iba pasando como un puente y se le cayó el bastón y se quedó medio puente sin bastón y yo, así como que, wow, si eso me pasaría, no sé qué haría. Eh, pero sí, es una emoción que se representa bien en la frustración. Y bueno, este es el segmento de emociones que también ayuda un poco en temas, no sé si decir psicológicos, pero a sacar como a veces emociones que de repente no habíamos logrado eh, manifestar en el momento, poder contar la historia, poder transmitir qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que sentimos, nos ayuda también a soltar ese tipo de experiencias. Eh, pues regresando a tu historia, por ahí me contaste en algún momento que habías hecho natación. ¿Quieres contarnos un poco? Eh, no sé, ¿cómo fue que entraste a hacer natación? Si has hecho algún otro deporte. Pues esta parte me gusta mucho. Bueno, pues justo en la escuela donde les comento que hice la primaria, entró una niña con discapacidad cuando yo ya estaba en la secundaria, tipo no sé, no en la secundaria, a lo mejor entre quinto y sexto de primaria. Ella entró a segundo o a tercero de primaria y entonces pues me tocó conocer a sus papás y todo, platicar con ellos y su mamá me preguntó que pues si yo no practicaba algún deporte, ¿no? Entonces pues yo le dije que no y pues resulta que su hija sí estaba practicando natación paralímpica, entonces pues ella nos pasó el contacto del profe, del entrenador, nos pusimos en contacto, viví la primera experiencia, eh, y por ahí estuve, no sé, 2, 3, 4 años por ahí yendo. eh, y la verdad es una experiencia muy padre que ahora extraño y al mismo tiempo valoro mucho. Creo que siempre hay que hacer ejercicio. Es algo muy importante para la salud de cualquier persona, físico o mental. Por ahí algo no tan agradable de la natación es que pues cuando está haciendo frío a veces te toca nadar en piscinas heladas o de mucha profundidad, entonces quiere un esfuerzo físico y esto lo hacía pues todos los sábados. Eh, Actualmente no lo hago pues por todas mis ocupaciones, pero sí es algo que la verdad extraño y que me gustaría pues darme el tiempo para retomar. Tal vez si no se puede natación, algún otro deporte. Siempre me ha llamado la atención el fútbol para personas con discapacidad visual. Nunca lo he jugado, nunca he tenido uno de esos balones, entonces es algo que me gustaría experimentar y pues eso. Ok, ¿y qué, o sea, qué aprendizaje me podrías decir que te dejó la natación? Que aunque hoy ya no la practiques, te sigue siendo de utilidad en tus estudios o en tu vida en general. Yo creo que primero es darte la oportunidad de conocer más personas con discapacidad y sin discapacidad, hacer equipo, si te dicen, sabes que esta cuestión no es tan inclusiva, ser la primera persona, ser pionero, pionera en abrir camino, en abrir brecha, por así decirlo, y no dejar que las limitaciones a lo mejor se conviertan en la barrera más importante para que no hagas o dejes de hacer algo. Entonces yo creo que esas son las recomendaciones
que más me dejó, también el practicar el ejercicio, el no rendirse y el tener una vida sana. Yo creo que eso es como que los mayores aprendizajes. Claro que hay muchos otros, por ejemplo, la disciplina, la puntualidad, etcétera. Ok, yo siempre he pensado que practicar deportes es como estar en una montaña rusa de emociones y pasas por varias emociones. ¿Quieres contarnos como, no sé si llegaste a competir o solo fue como entrenamiento, pero como contarnos qué emociones experimentaste, no sé, en una competencia o en un entrenamiento que tal vez era como muy exigente? En mi caso, nunca llegué a una competencia, desgraciadamente, una por mi edad, porque pues estaba todavía chico, iba empezando, o sea, eran mis primeros años. Eh, pero por ahí pues llegué como no sé, competencias muy pequeñas, por así decirlo, del mismo centro, o sea, nada muy grande. Por ahí pues me iban a preparar, por ejemplo, para asistir a las primeras ligas de Río de Janeiro, creo que eso fue lo que nos comentó el maestro, pero nunca llegamos a ese momento, ya después se me complicó el ir a seguir practicando y bueno, también no le ponía como que, no era como que mi prioridad principal, entonces lo hacía más bien por entrenar, por gusto, eh, y pues yo creo que eso. Pero en cuanto a emociones, yo creo que muchas veces te dan ganas como de dejarlo, por ejemplo, en mi caso que pues no fue como tal que fuera competencias y así, pero el simple hecho de levantarte temprano, preparar tus cosas desde un día antes, saber que te vas a cansar, etcétera, como que la flojera, no sé, puede ser ahí, puede jugar como que un factor muy importante, o la pereza, no sé, de ya no quiero hacer esto, simplemente no quiero, me siento cansado, etcétera. Eh, pero después te emociona mucho, por ejemplo, el ya estar ahí, ¿no? El vivir la experiencia es algo muy padre, el ver que sí estás logrando lo poquito mucho que estás haciendo. Ok. Bueno, es interesante conocer como todas estas facetas de la vida de una persona y Emanuel que es tan joven como, no sé, ver que ha hecho deporte, que ha estudiado tanto, que ya tiene como una posición laboral en una empresa que es como irte preparando para el futuro a la larga y pues me parece genial. Em, Quisiera como abordar un poco como tu acercamiento a la accesibilidad y a la inclusión, porque muchas personas, aunque tengamos discapacidad, no significa que sepamos de accesibilidad, aunque vivimos que la falta de accesibilidad, de accesibilidad digital en los sitios web, en los documentos, en las universidades, la falta de accesibilidad física a los lugares donde vamos, pero no siempre comprendemos que es algo que nos afecta y además no siempre sabemos cómo resolverlo. Entonces, pero tú sí te has interesado en temas de accesibilidad digitales en especial y en inclusión, en temas más de derechos humanos, como es también enfocada tu carrera en derecho, pero quisiera como saber cómo fue este acercamiento a interesarte por la inclusión y la accesibilidad. Pues primero esto empieza por el uso de la tecnología y de la vida cotidiana, que te das cuenta que muchas cosas que para otras personas son muy normales, tal vez para ti no pueden serlo tanto. Por ejemplo, utilizar un cajero automático del banco, utilizar una aplicación. Entonces, creo que todo empieza porque empiezo a utilizar más de pequeño, no sé, en mi adolescencia, 12, 13 años, ciertas aplicaciones, sobre todo programas, páginas web, que, que me daban muchos trabajos, que no podía hacer una cosa, que no podía hacer la otra, que eran muy complicados de navegar, etcétera. Entonces, creo que parte primero como un instinto de curiosidad o descubrimiento. Eh, Después voy creciendo y pues me voy enterando poco a poco de que existen estas cosas. Y de hecho, en un foro de la sala de juegos, creo que alguien me pasa por suerte el link para unirme a la comunidad de Dalá.
por ahí yo ya había visto algo, pero siempre había sido como que ver su Facebook, sus redes sociales, no sé, su web, y yo siempre decía, pues quiero aprender más de esto, ¿no? Entonces leía lo que publicaban, de repente lo que compartían de otras organizaciones, etcétera, y por ahí alguien de la sala de juegos me comparte el link, entro y pues de ahí para acá me empiezo a empapar de todo el mundo, de los profesionales del tema, investigo más, hago unos cursos de accesibilidad que pues no son tan reconocidos por ahí de mismas organizaciones que se dedican al tema, cursos de Udemy relacionados con el tema, por ahí cursos creo que hay una organización acá en México que en esos entonces lanzó lanzó un curso de accesibilidad básico digital, del gobierno, etcétera, cursos así como que pues de introducción básica. eh, Empiezo a investigar más por el lado de la programación, por ejemplo, con las etiquetas ARIA de HTML5, etcétera, cuáles son las cosas técnicas que hacen la diferencia entre una web o una aplicación, etcétera, eh, accesible y no accesible. Después en la prepa, con ciertas materias de comunicación escrita, me doy cuenta pues de cómo se debe estructurar, por ejemplo, un texto, una web, para que sea accesible, para que sea navegable, para que sea entendible. Y bueno, ya después con lo del marketing, entiendo más toda esta cuestión de la relación que existe entre la información y los clientes o las personas. Y bueno, actualmente en la startup, en la empresa donde trabajo, pues vamos a iniciar un proceso o como uno de los objetivos de la empresa para certificarnos creo que la organización se llama UAS. Igual tú puedes dar como más información del tema, pero bueno, por ahí tenemos como que esa inquietud y pues esperamos que todas las personas que formamos parte de la empresa podamos trabajar como para certificarnos en ese tema. Obviamente, pues creo que yo en la empresa soy como que una de las personas, digamos, menos profesionales en cuanto al tema. Soy como que más amateur, porque contamos pues con personas que ya son profesionales y expertas en el tema, ¿no? Y como tú dices, es algo muy importante porque muchas veces en las organizaciones se contrata para el departamento de accesibilidad o de inclusión a una persona que tiene discapacidad, pero que no tiene el conocimiento profesional para ejercer en el área, ¿no? Entonces es algo también muy importante, que no nos sesguemos porque tenemos discapacidad y ya conocemos cómo funciona el mundo de este tema, e incluso, por ejemplo, a mí me hace falta mucho aprender de otras discapacidades, entonces está muy interesante el tema y pues nada, yo creo que así pasa conmigo. Ok, Manuel. Bueno, vamos a llegar a una de nuestras últimas actividades del podcast, de este episodio, que es una dinámica que se suele jugar en momentos de esparcimiento con alcohol, con licor, pero nosotros vamos a hacerlo de una forma, no se puede decir más sana, sino que de una forma alternativa. No vamos a beber alcohol, o bueno, cada persona que venga al episodio va a ser libre de beber o no alcohol, también quienes estemos, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer porque no es como un horario adecuado para, y tampoco es un día en el momento en el que estamos grabando. Entonces la dinámica es yo nunca nunca, y el, o sea, la dinámica sería que yo voy a decir afirmaciones como yo nunca nunca he hecho un berrinche, algo por el estilo, no sé, una pataleta, creo que le dicen en otros países. Y quien lo haya hecho va a beber de su bebida, que puede ser agua, café, té, vino, no sé, lo que tengan, y lo que hayan decidido beber. Y lo vamos a anunciar también porque por ahí en la cámara se ve que bebimos o que no, pero hay personas que nos están escuchando que no lo van a saber, entonces vamos a decir bebí, no bebí. Y es opcional contar en qué momento pasó o cómo fue ese momento en el que hicimos
esta situación. ¿Estás preparado, Manuel? Creo que sí. Ok. Ok, voy a traer mi bebida. La tengo aquí justo a la par, entonces la estoy trayendo. ¿Tú ya tienes tu bebida a la mano? Sí, ya. Yo voy a beber en... Es un jarrito de barro, se llama acá en Guatemala, pero es como arcilla. Y es como típico de las poblaciones indígenas de acá de Guatemala. Entonces, acá me preparé un té de frutos rojos y eso es lo que voy a beber. Vamos Ya, a... pues en mi caso es simplemente agua, no sé, no se me antojó otra cosa. En el día me he tomado varias bebidas, así que no sé, quería algo sin ¿Varias tanto bebidas sabor alcohólicas? y... No, 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 bebidas, me refiero a café, jugo, té. En la escuela es muy común estar tomando bebidas no alcohólicas en el Sí. día, sobre todo por la parte de hidratación y de que hace mucho calor acá en la tarde, entonces como que ya andaba un poco, no sé, enfadado, simplemente dije, bueno, agua natural y listo. Ok. Vamos a empezar con algunas preguntas como más personales y que son como estas que se suelen hacer en las fiestas y luego vamos a pasar a unas preguntas un poco más profundas y que nos hacen como reflexionar sobre nuestra posición en algunos temas. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, o el primer enunciado que voy a decir es, yo nunca he sentido vergüenza de una persona con la que salí, ya sea una cita romántica, una cita amistosa, de cualquier tipo, pero que nos hayamos sentido avergonzados de la persona con quien salimos. Eh, Acá es, si, o sea, si nos ha pasado, bebemos, ¿verdad? sí, Va, entonces pues me va a tocar beber a mí. ok. Yo estoy recordando y no recuerdo alguna ahorita, pero no lo creo. ¿Quieres contarnos o pasamos a la siguiente? No, creo que pasamos a la siguiente. Ok, No, ok, la siguiente es, yo nunca he mentido para impresionar a otra persona que no sé, que me atrae. no, pues ahí también me toca otra vez. Qué bueno que esto no es alcohol, sino. Sí, yo también voy acá. ¿Qué tipo de mentiras? Como decir, yo no soy ciego. No, yo creo, o sea, eso fue chiste. Sí, 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 justo. ¿Quieres contar o pasamos? No sé, yo creo que pasamos. Ok, yo nunca me he emborrachado. Aquí sí no bebo. O sea, Ok, aunque parezca, aunque la gente piense que yo nunca he llegado a esos extremos. ok, sí, yo tampoco he tomado por ahí una que otra, pero no he llegado al punto de estar borracho. O sea, es sociable, digamos, beber Bueno, por sociablemente. ahí yo pondría en duda esa respuesta, no sé, puede que hayan evidencias en redes sociales, etcétera. Mm, Pero bueno, yo te creo, yo te creo. ok, ahora vienen unas que son un poco más reflexivas para que nos planteemos nuestra posición en cuanto a discriminación, inclusión y accesibilidad. Y este dice, por ejemplo, yo nunca he participado en chistes o comentarios que son ofensivos para otras personas, ya sea por discapacidad, color, género, etcétera. No, aquí pues sí, otra vez me toca a mí. Sí, a mí también. ¿Quieres contar? Sí, acá sí. Pues no voy a contar el chiste o los chistes porque son ofensivos, no sé, pero yo creo que es algo muy normal en la cultura burlarnos, por así decirlo, de los defectos de otras personas. Y pues hay varios ejemplos, ¿no? Igual no sé si está bien que acá los comente, pero pues no sé, hay, creo, bueno, no me acuerdo muy bien, pero hay un ejemplo
creo que están dos personas, una persona con discapacidad visual y una persona en silla de ruedas. Entonces, como que la persona que está en silla de ruedas le dice a la persona con discapacidad, hay una araña, una serpiente, no recuerdo, y te va a picar, pero pues no la puedes ver, ¿no? Y la persona con discapacidad visual le contesta, pues tú tampoco la puedes pisar. O sea, no me acuerdo bien cómo va el chiste, la verdad, así como lo conté, creo que no da risa, pero, pero iba algo así, ¿no? La verdad no me acuerdo. Y nada, creo que es algo que es como que está como muy normalizado en la cultura y hay un montón de chistes relacionados con este tema. De hecho, creo que ya hasta comediantes. Entonces, pues eso. Y no solo con la discapacidad, o sea, a mí me ha pasado que me río de chistes de discapacidad también y que a veces también los cuento, en especial si son de discapacidad visual, porque es algo que yo vivo y es... tengo derecho a reírme de la discapacidad porque la vivo. En especial la discapacidad visual, las otras discapacidades tal vez no, o no directamente, pero sí en mi familia, en mi entorno social, suelo bromear mucho con la discapacidad, no en entornos donde no conozco a las personas y también o sea, se convierte en discriminación cuando alguien que no me conoce viene y hace uno de estos chistes dirigidos hacia mí, ¿verdad? Entonces, eh, pero a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando era niño, joven, adolescente, que sí me reía y solía contar estos chistes que son no sé, de raza, eh, de otros países, de que, no sé, las personas de tal país eh, no entienden y como que decir que todas las personas de ese país no tienen la capacidad de comprender algunos términos tan básicos o los chistes de género también hacia la comunidad LGBTIQ, hacia las mujeres incluso. Entonces creo que ese es por lo que yo podría decir que sí he hecho esto. Yo creo que en cuanto a los chistes relacionados con discapacidad, en ese caso yo creo, o a mí me han funcionado, por ejemplo, como tú dices, en entornos de confianza, con amigos, con familia, para romper el hielo, eh, para hacerlo sentir como que no es como lo que me define como persona y es simplemente una característica de mi persona. Y también me sirven mucho cuando estoy con a lo mejor personas que tienen miedo de tratar conmigo, de tener como este approach. Creo que es una forma muy natural de mi persona de abrirme y decirle, pues oye, está bien, pregúntame lo que quieras, mientras sea con respeto no pasa nada, que incluso yo me río de mí mismo, ¿no? Entonces es algo bien interesante, pero sí hay que ser o hay que tener mucha delicadeza de cómo lo utilizamos, porque si lo malutilizamos, pues se puede llegar a malinterpretar como discriminación y pues eso sí está feo, ¿no? Ok, vamos a nuestra última pregunta de esta dinámica. Y es, yo nunca he sido testigo de un acto de discriminación y me he quedado en silencio o he hecho como que no es conmigo el asunto. Y acá puede ir discriminación por discapacidad, por género, por etnia, por color de piel, etcétera. No, pues aquí otra vez me vas a hacer beber, Josías. Te digo que lo bueno que esto no es alcohol. Sí, yo también voy. Está bueno este té. ¿Quieres contar? Perdón, ahí me estaba atragantando con el agua, pero ya, apagué por ahí un momento mi cámara y mi micrófono. Em, yo creo que también, como bien decía, algo es algo bien normalizado y creo que muchas veces nos da miedo como que contrarrestar la opinión de los demás cuando es estos temas, más porque sabes que muchas veces es gente pues más grande que tú o más popular, no sé, o sea, cosas de estas, como, sí, como que te da miedo abrirte y decir abiertamente, oye, estás mal, porque muchas veces no es la mentalidad de esa persona, sino que es la mentalidad de varias, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, pues eso.
Ok, sí, no, a mí sí me ha pasado que, no sé, de repente he visto que a una persona, como tú dices, es discriminada por alguna razón y no he tenido la valentía de venir y decir ahí esto está mal y hablar con la persona que está cometiendo el acto de discriminación, ya sea porque es alguien cercano, que es donde debería haber más confianza de decirlo, o porque es alguien que probablemente, o sea, mi, ¿cómo podría decir? Mi, mi idea o lo que yo pienso es que me va a ignorar directamente y que no le va a afectar en nada mi comentario. Eso cuando era tal vez más joven, tal vez hace unos 5 años para atrás, y luego de un tiempo para acá sí, pues también pasan, hay momentos, pero ya son menos y son más los momentos en donde puedes decirle a alguien, hey, eso que estás haciendo no es correcto, o cuestionar un poco el por qué lo está haciendo. Ok, Manuel, para ir terminando con este episodio, quiero hacerte unas preguntas. Una de ellas ya nos contaste una anécdota, pero quiero preguntarte cuál es la experiencia relacionada con la inclusión más frustrante que has vivido. Por acá no quiero poner muy en evidencia a las personas como tal, pero en una comunidad de apoyo relacionada con la discapacidad, eh, se hacían ciertas reuniones, digamos, de convivencia, y en una de esas reuniones me acuerdo bien que la persona era mamá de justo de un compañero, y, y pues ella organizaba el evento, nos llevaba comida y así, y preguntó, ¿no? Que qué nos gustaría estudiar cuando fuéramos grandes, ¿no? Cuando estuviéramos en la universidad. Esto te lo cuento cuando tenía, no sé, 9, 10 años por ahí, o sea que estaba pequeño, en pensar que iba a estudiar en la universidad, ¿no? Entonces yo comenté que a mí o sea, en ese momento no conocía que era ingeniería en desarrollo de software ni nada, pero yo dije que a mí me gustaría estudiar algo relacionado con las computadoras, con los robots, con algo así, ¿no? Entonces, esta persona y algunas maestras del mismo centro educativo se molestaron mucho con mi respuesta y me llamaron la atención, ¿no? Así como diciendo, pues, hey, tú estás mal, sé realista, eso es muy difícil. Mira, tú debes estudiar eh, para, para ser maestro de educación especial, para derecho, que curiosamente sí estudié derecho, pero no, o sea, no por esa razón. Para psicología, para música, tú deberías de ser músico, y sí me gusta tocar algún instrumento, pero pues canto feo, ¿no? Entonces dije, no. Y en esa ocasión se molestaron mucho conmigo, o esas personas, por esa respuesta, y más que molestarse, así como que llamándome la atención, ¿no? Y eso fue muy frustrante para mí porque yo, pues desde ese momento pensaba que eso era una experiencia de discriminación, ¿no? Y de poca inclusión, ¿no? Y más que la gente, o es gente que tiene o tenía contacto con personas con discapacidad en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería como que la experiencia más frustrante que he tenido en cuanto a temas de inclusión y de discapacidad. Y a partir de esa experiencia hubo un tiempo en el que yo, y eso suena fuerte, pero en el que odiaba, por ejemplo, usar el bastón, leer en braille, todas estas cosas que son como muy básicas por esa vivencia que tuve, ¿no? Y pues la verdad estaba niño, y pero sí tenía como que mucho coraje en ese momento porque me dijeran que no se podía, y que aparte me llamaran la atención de esa forma. Otra por ahí es que una de las maestras de esa escuela, al ver como esa reacción que yo tenía de rechazo, eh, me hizo salir a caminar con ella a una calle muy transitada de la ciudad, donde pasan, no sé, 3, 4 carriles de carros muy rápido.
Son calles, la verdad, bien transitadas, bien grandes. Es como que el fuerte de la ciudad de Guadalajara, y en algún punto me dejó ahí. O sea, no es que me dejara, sino que ella estaba ahí, pero no me hablaba, no me decía nada. Entonces me frustré mucho porque pues estaba chico, caminé y por ahí me golpeé y pues le agarré como que mucho coraje a la maestra por esa forma de querer como enseñarme, ¿no? Pero bueno, ya después entendí un poquito pero sí, en ese momento fue algo como muy frustrante. Oh, sí, claro que qué frustrante y más a la edad que tenías, o sea, es como que complicado. Pero ahora vámonos al siguiente extremo y me gustaría que nos cuentes cuál es la experiencia de inclusión más gratificante que has vivido. Bueno, hay varias. Yo creo que la más gratificante es poder estar estudiando la ingeniería, que es algo que me gusta. Eh, Poder hacer trabajos en equipo, poder integrarme en equipos, poder tener la libertad de salir con amistades, etcétera, no sé, a un bar, a donde sea. Eh, yo creo que eso, prácticamente sentir que el mundo no te limita y que si bien hay mucho trabajo que hace falta por hacer, hay muchas cosas en las que sí podemos ser incluidos y en las que podemos disfrutar. Y yo creo que lo más gratificante es que al final del día pues podemos tener una vida como la de cualquier otra persona y, y partir del momento en el que yo pensaba que pues era imposible, que siempre iba a depender, por así decirlo, de mis papás, que nunca iba a poder hacer vida, por así decirlo, yo solo, con amigos, no sé, con una pareja, tener hijos, etcétera, todo este tipo de cosas que te cuestionas en un principio, pues es algo muy gratificante tener ahora la seguridad de que esos son factores externos que dependen de tu personalidad, pero que no se ven, eh, no se ven limitados por la discapacidad, ¿no? Y entender que a lo mejor muchas cosas de las que te puede pasar en la vida no tienen que ver con la discapacidad, sino con tu persona, más que nada. Ok, Manuel, gracias por compartirnos estas experiencias. Para ir finalizando, antes de saber cuál es la verdad y cuál es la mentira de las experiencias que nos contaste, me gustaría que nos des una definición, o sea, una definición breve, una descripción breve de cómo es para ti o cómo debería ser para ti un mundo inclusivo. Tal vez algo soñado, algo que sabemos que no es tan fácil al alcanzarlo o que quizás es un mundo utópico, pero ¿cómo sería para ti un mundo inclusivo? Bueno, un mundo inclusivo, primeramente, para mí es un mundo en donde la sociedad no te está recordando que porque tienes discapacidad estás en desventaja y eres parte de un sector vulnerable de la sociedad y de un sector no productivo, eso primero. Y en segundo, y creo que esto pues puede ser que a lo mejor no es lo que mucha gente espera como respuesta, pero es un mundo donde pues todas las personas están educadas y conocen de accesibilidad y es como que una característica innata de la sociedad hacer que el mundo sea accesible con pequeños o con grandes cambios y que es algo que incluso se ve tan normal, que o sea que es tan normal que algo sea accesible, que cuando algo no lo es como que impresionante, ¿no? Es como, o sea, esto no es accesible, ¿cómo pudo ser? ¿Qué pudimos haber hecho mal? No sé. Y ese sería para mí un mundo inclusivo. Y pues eso, en breves palabras. Gracias, Manuel. Ahora sí, llegamos tal vez a la parte más esperada, no lo sé, porque todo estuvo muy interesante, pero cuéntanos cuál de tus tres experiencias es falsa. Te hago un breve recuerdo. La primera fue que las personas con discapacidad no pueden estudiar matemáticas avanzadas. La segunda fue que cualquier empresa puede ajustar sus procesos para incluir a las personas con discapacidad, ya sea que desde la parte interna como la parte externa, como clientes, proveedores, etcétera. Y la tercera fue que te encanta el deporte. Bueno, pues
La mentira, por así decirlo, es justo la primera que te comenté, que, bueno, que la mentira es que no podemos estudiar matemáticas y toda esta área a niveles avanzados. Esto es una mentira y parte de un principio filosófico, y es que las matemáticas o todo el área de este conocimiento es un sistema de abstracción para resolver problemas del ser humano, que depende mucho de nuestra capacidad cognitiva, y que su relación más importante no está relacionada justo con el sentido de la vista. Sin embargo, se puede pensar que pues es completamente inaccesible, porque los métodos que se han resuelto para resolver un montón de problemas relacionados con todo esto, pues sí requieren hasta cierto punto ver, por ejemplo, para entender todo el tema de graficación, eh, de espacios vectoriales, de geometría. Es muy fácil o muy intuitivo entender el tema si es que tienes el sentido de la vista, y esto no significa que si no lo tienes, pues no lo puedas lograr entender, ¿no? Y es una mentira, porque yo lo vivo día con día, ¿no? Por semana llevo 6 horas de cálculo diferencial, de cálculo integral en este semestre. El pasado llevé cada semana 6 horas de cálculo diferencial. También llevo 6 horas de álgebra lineal. Llevo 4 horas a la semana de lógica y matemáticas discretas. Eh, y bueno, llevo una clase de programación estructurada, que si bien es programación, justo como es con C, pues se ven temas de mucha matemática. Entonces digo, yo puedo ser testigo de que si bien la montaña no está fácil, por así decirlo, no es imposible aprender matemáticas. Y esto te lo cuento porque por lo menos en la educación de México es muy común, y de la educación para personas con discapacidad, es muy común que no se llegue a temas complejos, justo por esta creencia de que no son accesibles, ¿no? Incluso en algún momento pidiendo recomendaciones en cuanto a en la secundaria de cómo hacer ecuaciones cuadráticas, etcétera, me dijeron que era pues prácticamente imposible, que no se podía, etcétera. Entonces yo creo que es buscar mucho el método, buscar las herramientas, y si bien no está fácil, es algo que me agrada mucho, y que creo que aporta mucho, y que es algo que debemos de seguir visibilizando, porque es un área que si la sabemos manejar, también puede ser muy inclusiva y muy productiva, no solo para nosotros, sino para la sociedad en general. Entonces, pues esta es la mentira, sí se puede, y no sé, pues podríamos traer, de repente en mi LinkedIn comparto ciertos artículos relacionados con todo este tema. No sé si en algún momento acá podamos traer episodios relacionados con, por ejemplo, cómo resolver una integral a través de ciertos métodos, etcétera, y de tratar de introducir este tipo de temas complejos que no son tan comunes en cualquier plataforma o en cualquier lugar, ¿no? También porque son muy complicados, pero bueno, esa sería mi mentira, y pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, por esta historia tan interesante que nos has contado de tu vida. Hemos llegado ya al final del episodio. Quiero agradecer a quienes nos han escuchado, a quienes han llegado hasta el final junto con nosotros, quienes se han reído de repente con las anécdotas, con lo que hemos contado, quienes tal vez han reflexionado. Y antes de despedirme, solo quiero recordar que en Inclusona la inclusión nos une y la diversidad nos fortalece. Entonces, hasta un próximo episodio.